Bueno, habíamos quedado, hasta aquí fue el examen, hasta esta diapositiva anterior, hasta esta. Y vamos a terminar este tema que habíamos quedado pendiente, que quise terminar este día, pero no pude terminarlo. Bueno, entonces esto es ya un poquito más a la auscultación. En cuanto a la auscultación de los campos pulmonares, hay varios tipos de sonidos que se pueden escuchar. Dentro de ellos, por ejemplo, están los detectores secos. Ya los detectores secos, pues son sonidos adventicios, dice la literatura del pulmón, continuos, más o menos de 250 milisegundos, que se dan a la ocultación. Estos son como, bueno, estos detectores secos generalmente son ásperos, ¿ya? Y que pueden tener diferente tonalidad, pueden ser muy finos o como pueden ser un poco gruesos, ¿ya? Más, no sé si han escuchado ustedes, por ejemplo, cuando alguien afónico hace, más o menos, ese es el estertor seco. Generalmente este estertor seco se presenta en algunas patologías, como por ejemplo, un ejemplo nada más, en una pleuritis tuberculosa donde no hay un compromiso ni bronquial, pero presenta esa tos. Entonces, cuando se presenta tos, esa tos uno la ausculta en el momento de la tos y se escucha ese estertor seco. ¿Ya? En cambio, los roncus son son más graves, ¿ya? Es como un ronquido mismo, como si estuviera alguien roncando. Estos roncus pueden ser pueden ser roncus grandes a nivel de la tráquea, puede ser a nivel más de los bronquiolos de primera generación, de segunda generación, y en base a esto más o menos dan el grosor del bronquio, ¿no? Puede ser un ronquido fuerte, un ronquido mínimo, ¿ya? Estos roncus se deben más que todo a espasmos y edema de la tráquea, tanto de los bronquios, como le decía, los bronquios de primera, de segunda o de tercera generación. Entonces, es un poco más dificultoso la travesía del aire por la presencia generalmente de mocos. Ya, ahora, cuando hay demasiada cantidad de mocos, ya puede provocarte una sibilancia. Es más, el paciente a veces se escucha, digamos, lo que se llama se escucha lo que se llama el estridor respiratorio. Esto, independientemente de la auscultación, cuando el bebé o generalmente esto se da en los niños, ¿no? Cuando el niño llega, uno al hablar con la madre está escuchando ya el estridor respiratorio del bebé. Ustedes le levantan la polerita y se escucha de que hay un uso de la musculatura accesoria. Y encima se escucha este tipo de ronquido mínimo, más o menos como porque son de bronquiolos pequeños y de alveolos, ¿ya? Con la cantidad de moco, entonces se escucha desde roncus hasta sibilancias. ¿Y qué son las sibilancias? Es como un silbido, ¿ya? Es como un silbido que se debe sobre todo a la estrechez del bronquio fino, ¿ya? Se presentan generalmente se puede presentar en asma bronquial o también se puede presentar en bronquiolitis. De estos, por ejemplo, estos dos, los roncus ya sobre todo cuando son más finos en bronquiolos de tercera generación, o las sibilancias que son ya en bronquiolos terminal o en alveolos, entonces estos dos se presentan frecuentemente en pacientes que tienen bronquiolitis. ¿Y en qué tipo de pacientes se presentan bronquiolitis? En los niños, hasta los 5 años. Es frecuente ver eso. Imagínense de que ustedes como personas mayores, sus bronquios, lo que es la tráquea, por ejemplo, tiene un diámetro, pongámosle aproximado de unos 3 a 4 centímetros de diámetro. Esa misma tráquea en un niño que tiene 3 años o 2 años, ese diámetro es más pequeño. Por ende, lógicamente, que en los bronquiolos terminales aún son más pequeños. Y si a esa instancia hay un exudado o hay una secreción de mucosa, entonces esa secreción hace de que se obstruya completamente el bronquiolo terminal, y esto va a provocarte, digamos, estridor. Desde roncus, estridor al escucharlo y las sibilancias, porque justamente no va a haber la travesía del aire hasta el alveolo. ¿Ya? Entonces es frecuente escuchar sibilancias en pacientes con asma bronquial, en pacientes con EPOC y en pacientes que tienen bronquiolitis y traqueobronquitis, por ejemplo. Esto es menos frecuente. Asma bronquial, EPOC y bronquiolitis en niños. ¿Ya? Entonces, ambas variedades, por ejemplo, del ruido se originan por la disminución de la luz. Les decía, puede ser por edema o por espasmo, o ambos, ¿no es cierto? Generalmente, por ejemplo, en un edema, pongámonos un paciente mayor que tiene insuficiencia cardíaca, y por la insuficiencia cardíaca, por ende, hay un retroceso y hay una congestión de las venas pulmonares, lo que hace que
haya una retención de líquido a nivel pulmonar. Primero se va a retener a nivel de los campos basales, pero después va a progresar y va a progresar el edema a nivel de la celularidad de los bronquios, es decir, los bronquios están revestidos con unas células, ¿no? Y todas esas células empiezan a trasudar. Es como cuando uno tiene edema en los miembros inferiores por alguna insuficiencia cardíaca o cuando tienen cualquier tipo de edema que tienen en los miembros inferiores y que se hincha tanto que ya en el mismo pie empieza a haber una trasudación de líquido por fuga de plasma hacia afuera. Entonces lo mismo pasa, imagínense en el bronquiolo, lo mismo pasa. Hay una fuga, hay una trasudación, en este caso se va al alveolo y va a provocar edema, va a provocar líquido a nivel del espacio alveolar y en el caso de que haya liberación de mediadores de la inflamación va a haber espasmo bronquial. ¿Ya? Y esto puede darte a nivel de la tráquea, de los bronquios finos de tercera generación, ya en ausencia de secreciones. Bueno, en cuanto a los estetores húmedos, vimos los estetores secos. En cuanto a los estetores húmedos, vemos a los estetores crepitantes y a los subcrepitantes. Entonces, los estetores crepitantes, más o menos es como, ustedes les había dicho más antes, es como restregar sus dedos en el cabello. A ver, ustedes agarren y restrieguen sus dedos en el cabello. Esa sensación son los estetores crepitantes. Ahora hay estetores crepitantes de gran burbuja, de mediana y de pequeña burbuja, de acuerdo ya en la subclasificación que vienen los estetores subcrepitantes. O como echando sal al fuego. Es lo que más o menos la onomatopeya de los estetores crepitantes. ¿Y a qué se debe estos estetores crepitantes? No es más que el despegamiento de las paredes alveolares. ¿Ya? Tengo una imagen, a ver. No, les voy a mostrar una imagen. Aquí. Estos alveolos, ustedes saben que son como bolsitas de globo, ¿no es cierto? Y estas bolsitas de globo lo que hacen a veces es, pues, se llenan de líquido o a veces se sale el líquido y como cuando se sale el líquido pierde sustancia surfactante. La sustancia surfactante es esencial para que el alveolo no se colapse. Es para que se mantenga así como un globo infladito. Cuando sale esta sustancia surfactante, entonces empieza a pegarse el alveolo, ¿ya? Y este estetor crepitante justamente es eso. En los procesos neumónicos, por ejemplo, es frecuente darse en los procesos neumónicos donde hay una condensación parenquimatosa, es decir, del mismo alveolo, pues ahí se ve. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, los estetores crepitantes, pues pueden ser de pequeña burbuja, de mediana burbuja o de gran burbuja, esto semiológicamente, pero a veces a la auscultación misma del paciente, un médico, por ejemplo, inexperto o un médico novo, a veces es difícil determinar si es de pequeña, si es de mediana o de gran burbuja. Sobre todo las de mediana y la de pequeña burbuja. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque generalmente los de pequeña burbuja, pues su ubicación es en los alveolos, de mediana burbuja en los bronquiolos y en los bronquios grandes de gran burbuja. Estos sí se pueden escuchar. Tal vez los alveolos son más finos y se escuchan. Generalmente estos crepitantes son de tipo expiratorio. ¿Ya? ¿Por qué serán de tipo expiratorio? ¿Por qué? Porque imagínense, inspira, mete aire y cuando saca el alveolo, ¡pum!, se colapsa, raspa, digamos, entre membrana y membrana y se produce ahí el estetor subcrepitante. ¿Ya? Esto se puede dar generalmente en inicios de bronquitis, de neumonía o edema agudo de pulmón donde se pierda sustancia surfactante. ¿Ya? Bueno, entonces los estetores de pequeña burbuja es como cuando ustedes colocan un Alka-Seltzer en un bajo, es la onomatopeya, ¿ya? Como si estuvieran colocando una tableta disolvente, ¿no? En este caso Alka-Seltzer. Ya se escucha al final de la expiración y generalmente no va a desaparecer con la tos. Los de mediana burbuja y los de gran burbuja. Imagínense aquí los de gran burbuja es como hervir agua. Cuando se colocan hervir agua ustedes de un punto de ebullición tal, digamos, arriba de los 100 grados, pues eso que se escucha, eso es un estetor de gran burbuja. Y entre medio de los dos, de entre el Alka-Seltzer y la de gran burbuja, viene la mediana burbuja, que sería más bronquial. Los libros de semiología dicen, ¿no? Como soplar un pitillo fino. Es un poco difícil. Ustedes más o menos entre hervir agua y colocar un Alka-Seltzer, el intermedio es de mediana burbuja. Ya, mejor siempre, esta se escucha de la mediana burbuja en la mitad de la inspiración. Ya, es poco influenciado por la tos. En cambio, los de gran burbuja, miren, desaparece con la tos.
Esto es importante. Desaparece con la tos, no desaparece con la tos. ¿Ya? Y el enfisema subcutáneo, el enfisema se presenta cuando el aire penetra dentro de los tejidos de la piel. Puede verse a menudo como una protuberancia en la piel. Aquí miren aquí en la radiografía. Es un paciente que ha sido traumatizado y como parte del trauma pues ha habido una fractura de costilla y esto que ven aquí, esto que ven aquí, esto medio negrito, esto es densidad aire. Ya, en cambio en este, por ejemplo, no hay aquí. Entonces, esto es un enfisema subcutáneo. Ya, este es un enfisema subcutáneo. Ahora, ustedes lo que hacen ahí para confirmar si es enfisema o no es enfisema, ustedes toquen con su dedo y aprieten. Y si ustedes ven que, por ejemplo, es como si tuvieran nieve entre las manos y lo hacen con las manos, lo desmenuzan, eso mismo que se siente ahí con las manos con la nieve, se siente en un enfisema subcutáneo. ¿Ya? Se siente así. Y el sonido que se emite, digamos, en el enfisema al apretar, es como si estuvieras apretando miles de burbujitas en un solo instante. Ya, este enfisema subcutáneo, cuando hay fractura, por ejemplo, costal, a cualquier nivel, no solamente se presenta a este nivel, no es solamente para torácico, puede presentarse a nivel del cuello, y en el cuello es más complicado porque a veces el paciente empieza a tener, digamos, una complicación de respiración y va a tener que ser intubado. O a veces llega hasta el abdomen. Hemos tenido un paciente que, por ejemplo, llegó a abdomen, tórax, cuello y brazo del lado afectado. No es este caso, pero el enfisema es marcado. ¿Y cuál es el tratamiento del enfisema, por ejemplo, que es traumático? Los libros, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de los famosos ATLS. La ATLS es un curso de soporte vital avanzado que se da, por ejemplo, para médicos que están recién salidos, como ustedes, por ejemplo, van a salirse, y para contratarlos en cualquier emergencia, en cualquier clínica privada o en cualquier empresa, industria, le van a pedir el curso de ATLS. Y entonces ese curso de ATLS, ustedes tienen que, es un curso largo. Bueno, en realidad no es que sea largo, sino que tienes que memorizarte un libro entero. Ya, entonces, y justamente hay parte del tratamiento, ahí te dicen, por ejemplo, en enfisema subcutáneo lo que se debe hacer es colocar, por ejemplo, puede ser dos agujas grandes a nivel del segundo espacio intercostal, más o menos acá, 2 agujas, y esto va a ir haciendo de que los globitos salgan por ese orificio de las agujas, más o menos con una aguja de calibre número 14. O en todo caso, con estos Avocat o Venocat, con el plástico para que no lastime el tórax, ¿ya? Esto como medida de emergencia para salvar la vida, porque el tratamiento es quirúrgico, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es cerrar esa abertura que hay ahí. ¿Listo? Bueno, y otro tipo de ruido que se escucha a la auscultación son los roces o frotes pleurales. Imagínense cuando ustedes coloquen un cuero de vaca o cualquier tipo de cuero y hacen cuero contra cuero. O cuando agarran un papel de seda con otro papel de seda, ese sonido es igual a un frote pleural, ya que se escucha más en la inspiración. Miren, entonces tenemos que ver. Por ejemplo, este es al final de la expiración. Este puede iniciar la inspiración de gran burbuja, ¿ya? Y generalmente es durante toda la inspiración. Eso es importante que sepan, ¿ya? Aunque a veces, como le digo, a la hora de hacer la práctica no se puede determinar bien. Se originan en el roce cuando el roce es de ambas hojas pleurales, ¿ya? Debido a la precipitación de fibrina. Normalmente la cantidad de líquido pleural es entre 100 y 150 ml. Cuando la cantidad de esos ml sobrepasa, ese espacio que normalmente es virtual entre la pleura parietal y la pleura visceral, se hace ya notorio y justamente a nivel basal se llena de fibrina, es decir, una sensación aumenta la densidad a nivel basal donde está en la parte más inferior del derrame, y esto hace de que haya este frote pleural. ¿Ya? Entonces no hay que confundirse con los estertores húmedos. Y bajo esta premisa, pues hay que saber distinguirlos con esto de acá. Los estertores húmedos cambian de sitio y no desaparecen con la tos, o los frotes no, por ejemplo. ¿Ya? Los estertores predominan en la inspiración y no en la expiración.
¿ya? Los frotes se oyen en ambos tiempos. Los frotes, ¿no? Es grueso cuando escuchan ustedes. Miren, los estertores se ocultan distantes porque generalmente viene a ser parénquima. En cambio, los frotes vienen a ser más distales, es decir, más a nivel de la pleura y se escuchan más cercanos a la auscultación. Ya los detectores no se modifican con la presión del fonendoscopio. Uno agarra el fonendoscopio y lo hace más adentro, lo presiona, aprieta, y los detectores no se modifican con esa presión. En cambio, los frotes sí, más bien aumentan, se hacen más nítidos a la auscultación. Los detectores son musicales y los frotes generalmente son rudos, los frotes, ¿no? Y otra cosa importante es lo que les decía en clases anteriores, que no les he preguntado en el examen. Los frotes pleurales desaparecen al momento cuando el paciente se le pide estar en apnea. Es decir, a ver, deje de respirar. Y si desaparece, por ejemplo, entonces no es pulmonar. Puede ser que sea pericárdico. ¿Ya? Es importante esto para conocer si es pericárdico o es pleural. Con eso terminamos lo que es auscultación. Es nomás hacer práctica y práctica. No se olviden que la auscultación, como ven, como se les he mostrado aquí en la imagen, es igual que la percusión. Nunca auscultar igual a nivel óseo, ¿no? Siempre ir intercalando. 1, 2, 3, 4, así intercalando en más o menos a nivel de los espacios intercostales. Más o menos hasta la dorsal 10, ya donde quedan más o menos los pulmones, ¿no? La parte inferior. Lo mismo a nivel lateral, ¿no es cierto? ¿Ya? Y a nivel anterior igual. ¿Listo? Esto de a nivel anterior, por ejemplo, para delimitar más o menos la silueta cardíaca, lógicamente que esto no es para hacer la auscultación del área cardíaca. Bueno, entonces, después de todo esto, hay algunos puntos importantes que uno tiene que auscultar. Por ejemplo, el punto de alarma basilar. El punto de alarma basilar se encuentra ubicado por debajo del omóplato, aquí, inmediatamente por debajo de la escápula en la parte inferior, ya para el diagnóstico precoz de la neumonía o de la pleuritis. Por ejemplo, si tenemos una neumonía por debajo del omóplato, más o menos a nivel entre el séptimo y décimo dorsal, la costilla, vamos a poder percibir, digamos, la fase de condensación. A la ocultación podemos escuchar, por ejemplo, detectores, abolición o disminución de murmullo. Este es el punto de alarma basilar, ¿ya? Y tenemos otro que es este de acá, ¿ya? Que es el punto auscultatorio de Goodman. Ubicado en la fosa supraclavicular, ¿ya? Entre el ángulo formado entre la clavícula y el músculo esternocleidomastoideo, ahí. ¿Listo? Es el punto, es el ángulo asmático. ¿Por qué es el ángulo asmático? Porque ustedes cuando vean a un paciente asmático o cuando no tenga mucha semiología, ustedes auscultan ahí y ahí se van a dar cuenta de que el paciente realmente está con sibilancias o está con dificultad o tiene disminución del murmullo vesicular. Es ahí. Ya, entonces este es el punto auscultatorio asmático de Goodman. Y aquí vemos, por ejemplo, ya en una imagen donde vemos un pulmón sano y un pulmón enfermo. En el pulmón sano, por ejemplo, vemos, miren, el ruido bronquial, el broncovesicular y el vesicular. Y aquí lo que les había comentado ya en clases anteriores, ¿no? Y aquí vemos la parte patológica. Cuando es grueso, tenemos lo que se llama los roncus. Cuando es aquí, por ejemplo, en toda la tráquea, en el bronquio derecho o en el bronquio izquierdo, ya en el principal, y ya vienen los bronquios de segunda generación, de tercera generación y así. Y las sibilancias, que vienen a ser más o menos en los bronquiolos terminales, ya que son más delgados, más el bronquial, por ejemplo, que viene a ser un poquito más grosero, ya. El roce que se presenta, donde el roce, bueno, en realidad el roce debería presentarse acá, a nivel de la pleura, ya. Y la crepitación fina se presenta a nivel de los alveolos. ¿Listo? Esto para que tengan más o menos en cuenta dónde se va a producir cada cosa que escuchan ustedes. Es bueno saber dónde están encontrando las cosas semiológicas. Tienen un origen anatómico y tienen que ubicarse dónde es. No solamente en el pulmón, sino en todo lo que hemos avanzado hasta ahora. ¿Ya? Y para terminar, algunas cosas, algunos términos importantes, sobre todo con la auscultación de la voz, donde podemos ver la transmisión de la voz normal, por ejemplo, cuando la auscultamos, podemos ver la transmisión de voz a nivel de la auscultación, a nivel, por ejemplo, de la tráquea, a nivel de los bronquios, lo que es la broncofonía y la pectriloquia,
la pectriloquia áfona y la voz afónica. Dentro de entonces vamos a desglosar un poco la resonancia vocal cuando la voz vibra y se transmite a través de los campos pulmonares. Es lo que le decía, cuando no estamos con el fonendoscopio, hacemos lo que se llama, que repite la palabra 33 y vamos a ver más o menos la vibración. En cambio, en la auscultación se llama resonancia vocal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la broncofonía? La broncofonía y la pectriloquia, ustedes si buscan, por ejemplo, en los libros de semiología, a veces dice que son sinónimos, pero ¿qué es lo que pasa? La broncofonía no es más que la voz auscultada con mayor intensidad de lo normal. La pectriloquia es lo mismo, ¿ya? Pero en la pectriloquia se escucha las palabras más nítidas, lo que a veces en la broncofonía no se puede escuchar. La pectriloquia se escucha más nítido, por ejemplo. Esto, por ejemplo, es un paciente enfisematoso, es un paciente que tiene un EPOC, ya es un paciente que tiene alguna enfermedad pulmonar obstructiva, cualquiera que sea crónica, se escucha la pectriloquia nítidamente. ¿Ya? En cambio, la pectriloquia áfona es la voz susurrada o cuchicheada. ¿Y en qué paciente se presenta? Por ejemplo, cuando un paciente tiene una imagen de condensación, donde tiene una neumonía lobar, o en pacientes que tienen un derrame pleural bastante marcado, medio pulmón, cuarto pulmón, el líquido hace que se escuche como esta voz susurrada. ¿Ya? Y la egofonía, o la voz de cabra, se aumenta la intensidad de la voz hablada, la voz nasal o temblorosa. Esto de egofonía a veces no se escucha, no se puede reconocer palabras, porque es como si estuviera más o menos con una interferencia. Entonces aquí las preguntas de examen es lo que es la pectriloquia áfona y en cuándo se presenta. Es una pregunta, tienen que saberlo, ¿no? Ya clave. Entonces hasta aquí, y bueno, esto para terminar lo que es el choque de punta y entrando a lo que es la parte cardiológica. Miren, por ejemplo, aquí el paciente, el inspector está revisando dónde queda más o menos el choque de punta. Y aquí a grandes rasgos, si se dan cuenta, está por debajo de la tetilla. Quinto espacio intercostal por debajo de la tetilla. El choque de la punta es donde está el ápex cardíaco, es decir, la punta del corazón. Habitualmente se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular. Ahí está. No se debe colocar la mano de esta forma, solamente aquí está haciendo referencia dónde se ubica, pero se coloca la mano abierta, ya abrazando más o menos el corazón, y con los pulpejos del segundo, tercer y cuarto ortejo, se va buscando más o menos dónde está el choque de punta. ¿Listo? Y creo que con esta diapositiva terminamos.